Bien, bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. Hoy vamos a ver cómo se determinan los puntos críticos de una función que depende de dos variables y a su vez cómo se clasifican. Voy a darles un pequeño preliminar de esto. Vamos a hacer un pequeño símil con cálculo diferencial. En cálculo diferencial lo que se hacía era derivar una vez la función, igualarla a cero y posteriormente evaluarla en una segunda derivada. Prácticamente se hace lo mismo, solo con herramientas de cálculo vectorial. Vamos para allá. Dice el ejercicio: determina y clasifica los puntos críticos de la siguiente función. Y tenemos la función. Vean que es una función que depende de dos variables y te regresa una sola. Es una función escalar de variable vectorial que depende de dos términos. Ahora, vamos para lo que nos compete. ¿Cómo vamos a determinar los puntos críticos? Vamos a tener que derivar parcialmente con respecto a x y vamos a tener que derivar parcialmente con respecto a y. Vean que para derivar con respecto a x, todo lo que no sea x va a ser constante. Y para derivar parcialmente con respecto a y, todo lo que no sea y va a ser constante. Así pues, por ejemplo, derivando parcialmente con respecto a x, esto se queda tal cual como nosotros ya habíamos practicado en algún momento, 6x cuadrada. Aquí tenemos el primer conflicto que uno podría tener, menos 3x cuadrada por y. Si lo derivamos con respecto a x, 3 y y van a ser constantes y se deriva la x cuadrada. Bajas el 2 y al 2 le restas un 1 y te queda menos 6xy. Posteriormente tenemos una y cuadrada. Esa y cuadrada, si la derivas con respecto a x parcialmente, va a ser 0. Luego va a ser la derivada parcial de 3x cuadrada con respecto a x, va a ser 6x. Se deriva también y, pero va a ser constante, entonces va a ser 0 y el 1 también. Así también podemos obtener la derivada parcial con respecto a y. Vamos a igualar a 0 ambos resultados, de tal forma que vamos a tener un sistema de ecuaciones acoplado. ¿Por qué digo acoplado? Porque en la primera y segunda ecuación aparecen las dos variables que queremos determinar sus valores. Ahora, como es un sistema acoplado, yo voy a tener que despejar una de estas ecuaciones con respecto a la otra variable. Voy a escoger la más sencilla y en este caso corresponde a la derivada parcial con respecto a y. Ya la despejé aquí y se las pongo en amarillo. Y es igual a 3x cuadrada más 1 entre 2. Observen algo. Aquí yo ya podría obtener y si yo tengo valores de x, pero eso se va a dar hasta que obtengamos los valores de x, pero de la primera ecuación. Vean que aquí yo les estoy señalando que como ya tengo mi despeje, lo voy a tener que meter en la primera ecuación. Vean que simplemente lo metí y hice un poco de álgebra. Lo importante, ya una vez despejado y habiendo hecho el álgebra, yo voy a tener una ecuación cúbica. Esa ecuación cúbica, dependiendo de cómo la resuelvan, pueden ver que hay un factor común. En este caso es 3x, se factoriza y te queda una ecuación de segundo grado. Para el 3x, la raíz es x igual a 0, entonces ya obtenemos un primer valor de x. Y para la ecuación de segundo grado, voy a mover un poco la pantalla, utilicé la ecuación clásica que muchos llamamos chicharronera. Metí los valores y me queda que las raíces que tiene esa ecuación cuadrática es x igual a 1 y x igual a menos un tercio.
Ahora, ya tenemos los valores de x que necesitamos. Ahora los metemos a la ecuación de y que habíamos obtenido anteriormente. Para x igual a 0 lo metemos en y, me va a dar 1/2. Para x igual a 1, y va a ser igual a 2. Y para x igual a menos 1/3, y es igual a 2/3. Quiero que vean que como es una función escalar de variable vectorial, los puntos críticos van a estar dados en parejas, x, y. Y como el sistema está acoplado, las parejas ya están hechas. Aquí abajo les pongo cuáles son nuestros puntos críticos. En este caso es 0, 1/2, 1, 2, menos 1/3, 2/3. Muy bien. Ya tenemos nuestros puntos críticos. Lo que seguiría sería, si fuera cálculo diferencial, evaluarlo en la segunda derivada. Para funciones escalares de variable vectorial que solo dependen de dos variables, se utiliza un criterio muy parecido al de la segunda derivada en el curso de cálculo diferencial. En este caso es un determinante de algo que se llama matriz hessiana. Es una matriz de segundas derivadas. Esa matriz se forma, se genera su determinante y ese determinante es lo que nos va a decir si los puntos críticos son máximos, mínimos o puntos de silla. Muy bien, aquí yo ya les pongo el determinante. No es la función de este video ni ver qué es la matriz hessiana ni realizar el determinante, simplemente lo vamos a usar como una herramienta. Vean que sí funge como una segunda derivada, puesto que hay una segunda derivada parcial con respecto a x, una segunda derivada parcial con respecto a y una derivada cruzada. En este caso, algo muy especial de las funciones que solo dependen de dos variables es que las derivadas cruzadas van a ser iguales y cuando se realiza el determinante de la matriz hessiana nace este cuadrado. Muy bien, una vez teniendo eso claro, vamos a decir las condiciones que debe cumplir los puntos críticos para que sea máximo, mínimo o punto de silla. El determinante evaluado en el punto crítico si es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto crítico es mayor que 0, el punto es mínimo relativo. Así pues, todos siempre se van a evaluar en el punto crítico. Entonces, si el determinante es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, es máximo relativo. Y si el determinante evaluado en el punto crítico es menor que 0, se olvidan de la segunda derivada y automáticamente dicen que es punto de silla. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra y obtenemos las segundas derivadas. Acá abajo ya las obtuve. Las segundas derivadas parciales con respecto a x y y es básicamente seguir el mismo ejemplo de arriba. Derivo una vez más parcialmente con respecto a x, todo lo que no sea x es constante. Derivo parcialmente con respecto a y, todo lo que no sea y es constante. De tal forma que voy a obtener 12x menos 6y más 6 y 2 por la parte de la derivada parcial con respecto a y. La derivada cruzada es una de las derivadas que, bajo mi experiencia, muchas veces tienen dudas, entonces yo lo escribo de esta manera. Vean que yo a esta derivada simplemente la desarrollé o la abrí para que se viera más claro qué es esa derivada cruzada. Es la derivada, se toma la derivada parcial de la función con respecto a x y se vuelve a derivar con respecto a y. Entonces, lo único que hay que hacer es derivar con respecto a y la primera derivada con respecto a x. Observen que todo lo que no sea y
va a ser constante. Entonces 6x cuadrada va a ser constante, 6x va a ser constante, y aquí 6x es constante, pero y sí se puede derivar. La derivada de y con respecto a y es 1. 1 por menos 6x menos 6x. Y es de ahí donde obtengo la derivada cruzada, menos 6x. Ahora, hay que evaluarlos en los puntos críticos. Voy a ahorrarles un poco la molestia. Ya está evaluado el primer punto crítico. Simplemente hay que meter los valores de 0 y 1/2 a las derivadas. La belleza de este ejercicio es que la segunda derivada parcial con respecto a y es una constante, entonces se queda tal cual como esa constante. Pero la segunda derivada con respecto a x sí hay que evaluarla. ¿Por qué? Porque todavía tiene las variables 12 por 0 y menos 6 por 1/2. Vean que de su lado derecho ya lo desarrollé y me va a quedar 3. Automáticamente yo, por reflejo, escribí que la segunda derivada parcial con respecto a x, eso es lo que significa esta f subíndice xx, es segunda derivada parcial con respecto a x, evaluada en el punto crítico, es mayor que 0. Luego, evalúo en mi derivada cruzada, pero como solo hay una x, pues solo meto el valor de x, que es 0. Entonces 6 por 0, 0. Ya tenemos el 0. Ahora, esos valores de 3, 0 y 2, por supuesto, los metemos en el determinante de la matriz hessiana. Entonces, me quedaría 3 por 2 menos 0 es igual a 6. Entonces, el determinante es mayor que 0. Regresemos a nuestros criterios. Si el determinante evaluado en el punto crítico es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0, automáticamente ese punto crítico es mínimo relativo. Y acá abajo se los pongo. 0,1 es un punto mínimo relativo. Ya los últimos dos puntos, 1,2 y menos 1/3, 2/3, se los dejo a ustedes que lo comprueben. Pero les dejo el resultado, claro está. 1,2 es punto de silla y menos 1/3, 2/3 también es punto de silla. Espero les haya quedado claro el video. Cualquier duda yo trataré de responderlas en los comentarios. Muchas gracias por su atención.